Bienvenidos al segundo episodio de Te habla tu cuerpo. Mi nombre es Emanuel Pujalca y hoy te voy a estar acompañando a descubrir el sentido biológico y las adaptaciones que se llevan a cabo en el primer grupo de tejidos de este podcast. Hoy llega a nosotros el primer órgano de esta serie, hecha de testimonios biológicos en primera persona. El capítulo de hoy se titula Te habla tu piel, porque será este órgano tan extenso de nuestro cuerpo quien nos cuente qué situaciones y conflictos activan sus adaptaciones. Veremos qué funciones realizan cada una de sus capas, la dermis, la hipodermis y la epidermis, y cómo opera cada una en las distintas fases de los programas biológicos y qué capacidades de respuesta gestionan. Así que acomódate, abrí tus oídos, tu mente y tu corazón para escuchar lo que tu piel tiene para contarte. Hola, soy la dermis, o también me pueden llegar a conocer como el corium de la piel. Para poder entender cómo funciono en un programa biológico especial, es muy importante que conozcan cuál es mi función biológica, qué sentido de existencia tienen las células especializadas que me componen. A lo largo de la evolución, he tenido el rol fundamental de proteger al individuo, de generar un tejido, o de ser ese tejido en realidad, que protege las vísceras, los órganos internos y la integridad real y explícita en relación a los ataques de otros individuos de la misma especie, de predadores o de otros animales. Entonces, mi función como dermis, mi función biológica, es la de generar en la piel una capa protectora. En fase activa del conflicto, lo que voy a hacer es aumentar el grosor de la piel para aumentar esa protección, aumentar el sudor y el sebo con la intención de que al estar ese sudor en la superficie, es decir, en la epidermis, y el sebo, ese individuo del cual yo formo parte tenga mayores posibilidades de escaparse o escabullirse frente a un peligro o ataque. También lo que puedo hacer es incrementar la pigmentación para generar más posibilidades de escapar o de tener una mejor defensa ante un ataque. Soy, de alguna manera, algo similar a una armadura biológica. Entonces, ahora que tienen clara cuál es mi función biológica, es muy importante que puedan darse cuenta qué tiene que percibir el individuo del que yo formo parte para que yo como tejido comience un comportamiento diferente al normal o al basal. Esas percepciones a través de los mecanismos del cerebro y de la mente tienen que estar relacionadas con un peligro o con una sensación de ataque a la integridad física, en el caso de los animales, o moral, en el caso del ser humano. Sentir es como el sentirse manchado, desfigurado, sucio, difamado, que están hablando mal de mí, criticado, mancillado. Todas percepciones vinculadas con un ataque a mi moral o a mi buen nombre que van más allá del ataque físico literal, como sucede con los animales. Hoy los humanos no tienen ya, en su mayoría, ataques del tipo físico, sino que ataques en base a sus costumbres, su moral, su exposición física
Así que ante esas circunstancias voy a activar un programa biológico especial. ¿Cómo va a ser ese programa biológico? Bueno, en la primera fase del programa biológico, lo que se conoce como la fase activa, aumento la producción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. Voy a aumentar la pigmentación, formando manchas, desde manchas negras, rojizas, azuladas. Puedo generar tumores, puedo generar proliferaciones celulares, puedo generar un aumento en mi capacidad de mitosis. Y mi objetivo es el engrosamiento de mis células. Ese engrosamiento, como decíamos antes, tiene el sentido de proteger de una manera mucho más profunda al individuo del cual yo formo parte. Una vez que la sensación de peligro o la sensación de ataque disminuye o ya no está más, voy a entrar en una fase de reparación. Esa fase de reparación se va a dar a través de la degradación de las células que proliferé en la primera fase del programa biológico. Y lo voy a hacer, como todo proceso de reparación en cualquier tejido del cuerpo, lo voy a hacer a través de la inflamación. Va a haber presencia de pus. Va a tener el individuo del que yo formo parte sudores nocturnos, posibles sangrados, abscesos. Todos estos son distintas variantes según detalles de cómo se haya percibido la persona frente a la circunstancia en su entorno. Puedo generar desde lunares hasta el enrojecimiento y la inflamación, como en el caso de la psoriasis, por ejemplo. Puedo generar quistes, manchas, forúnculos, granos. Puedo generar un aumento de las glándulas sudoríparas y generar hiperhidrosis. Todo esto en relación siempre a proteger al individuo o al permitir un escape en relación a ese ataque. Para esto utilizo las glándulas sebáceas para hacer la piel más, la piel externa, ¿no? Más resbaladiza, y también el aumento de la sudoración, también para permitir escapar frente a un predador, como lo hace, por ejemplo, un pez que empieza a alargar esa baba característica cuando es atrapado o cuando es pescado. En resumen, yo, la dermis, activo mis programas biológicos especiales ante una incapacidad de gestionar un peligro o un ataque a la integridad literal y física o un ataque a la integridad moral del individuo del que yo formo parte. Tengo el sentido biológico de incrementar el escudo o la armadura biológica para darle mayores posibilidades de supervivencia a ese individuo que se encuentra en peligro. Hola, yo soy la hipodermis. También me conocen como el tejido adiposo o conectivo. Tengo el sentido biológico de gestionar el tamaño corporal y la estética del cuerpo. Esto es en relación a programas biológicos muy arcaicos, en los cuales tener un mayor tamaño corporal está asociado a la posibilidad de tener un mayor éxito evolutivo. Esto está vinculado con que los animales más grandes o más robustos en la naturaleza
tienen mayor posibilidad de supervivencia que los pequeños. Un animal más grande tiene una masa corporal más pesada, más difícil de atacar, más difícil de mover, y ese sentido evolutivo se ha grabado en las células que me componen. Estoy conformada por células que provienen del mesodermo nuevo. Esta capa embrionaria gestiona todos los conflictos vinculados con la aptitud. Es decir, en mi caso, estaríamos hablando de una aptitud estética en relación a poder desalentar una amenaza próxima. Es decir, un animal, cuando percibe que va a ser atacado, generalmente pone en juego un recurso, que es el de mostrarse o hacerse más grande. Tenemos el ejemplo de un gato que erizan los pelos y encorvan el lomo, el ejemplo del gorila que abre los brazos y se hace grandote, y así un montón de ejemplos en los cuales podemos ver que cualquier animal que recibe una amenaza próxima por parte de otro animal tiende a hacerse más grande. Entonces queda en claro que mi función biológica es hacer al individuo más apto en su forma estética. Ahora sucede, como en la mayoría de los programas biológicos, que en el ser humano yo funciono o vengo a tener un sentido diferente. Esto es porque ser apto en la naturaleza está asociado a tener un mayor volumen corporal. Ahora, en el ser humano, tener un mayor volumen corporal o sobrepeso es estéticamente visto como algo negativo. Y esto es justamente lo que genera en el ser humano la recidiva por un bucle de percepción de no ser apto estéticamente, que paso a explicar. El ser humano, si es atacado, ¿sí?, o si vive este conflicto de proximidad en relación a guardar una forma mayor o más grande para defenderse, lo va a hacer a expensas de aumentar la función de mis células. Mis células son los adipocitos. Entonces, al aumentar la función de mis adipocitos, voy a empezar a generar una mayor cantidad de tejido adiposo. Voy a hacer que la persona de la cual yo formo parte tenga sobrepeso. Ahora, esta persona que vive en una cultura en la cual tener sobrepeso es algo estéticamente malo o estéticamente negativo, va a vivir, al mirarse en el espejo, al observarse en su realidad, va a vivir un nuevo conflicto de no ser apto estéticamente. Por lo tanto, su cerebro me va a dar la orden de otra vez aumentar la función de mis células y por lo tanto generar mayor reserva de grasas. Esas grasas cumplen la función de nuevamente buscar ser más apto frente a la imagen que tengo de mí mismo. En fase activa del conflicto, que tiene una connotación de incapacidad para gestionar la proximidad de alguien amenazante, de no ser apto para ser tocado, no sentirse, como decíamos recién, apto con la propia forma o estructura corporal, o simplemente no ser apto estéticamente, va a estar asociado en qué zona
del cuerpo de la persona yo prolifere células. El sobrepeso y la obesidad tiene que ver con otros programas biológicos, además de este que estamos hablando, que pueden estar combinados o en concomitancia. Por ejemplo, el programa biológico de túbulos colectores renales o el programa biológico del relé del glucagón. ¿Qué es lo que hago en la primera fase del conflicto? Bueno, aumento el volumen de la hipodermis, o sea, mi propio volumen, por aumento de la función de los adipocitos. El individuo va a tener un aumento de peso y de volumen. Y en fase de reparación voy a disminuir la captación de grasas en las células adiposas y de esa manera el individuo descenderá de peso. Entonces, en los programas biológicos que tienen que ver con la hipodermis, es muy importante tener en cuenta las recidivas. Las recidivas son el entrar en bucle o el entrar en un círculo vicioso con el mismo programa biológico, porque la respuesta biológica que yo doy como hipodermis en la cultura actual humana es vista como un nuevo ataque a la aptitud y a la estética del individuo. Este es el caso, este es el origen del famoso sobrepeso y obesidad en el ser humano. Tal vez no veamos animales con sobrepeso en la naturaleza porque no tienen este concepto de que ser más grandes es una desventaja evolutiva o una desventaja estética, por ejemplo, para conseguir pareja, como lo puede llegar a vivir el ser humano. Hola, soy el tercer tejido que formo parte de la piel. Mi nombre es epidermis y estoy conformada por células epiteliales escamosas que tienen un origen embrionario en la capa germinal del ectodermo. Mi función en el cuerpo es gestionar los conflictos de separación o de contacto físico no deseado. Cualquier situación que el individuo del cual yo formo parte interprete como ruptura de contacto, querer separarse, querer quitarse de encima a otro individuo, va a activar en mí los programas biológicos especiales. Mi función biológica está asociada, como todas las funciones biológicas, con los comportamientos que se fueron adquiriendo a través de la evolución. Es decir, para cualquier individuo mamífero, como el ser humano, estar en contacto con otros integrantes de su grupo, manada, o incluso su madre en ciertas instancias evolutivas, significa la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. Les voy a contar ahora cómo funciono en los programas biológicos especiales. En la primera fase de estos programas, lo que voy a generar es una reducción del tejido. La piel o las células que me conforman van a mostrarse como secas, ásperas. En el caso del pelo, va a haber caída del pelo por disminución de la función de los folículos pilosos. Voy a generar a nivel también de la psique en el individuo una disminución temporal de la memoria a corto plazo. Y sobre todo va a haber durante
el tiempo en que el individuo del que yo formo parte esté percibiéndose como separado de quien quiere, con quien quiere vincularse, o esté recibiendo un contacto no deseado, va a haber una disminución en la sensibilidad. Ese también es parte del sentido biológico de mis programas especiales. Hasta este punto del programa biológico, para la medicina alopática y para el individuo que lo está cursando, no hay casi sintomatologías. En fase activa, esa reducción del tejido, la piel más seca o áspera, no es tomado como una patología, ni por la persona y tampoco suele serlo para la medicina. Sucede ahora que en fase de reparación comienza lo que podríamos llamar el síntoma o la patología a nivel cutáneo, pero siempre hay que tenerlo en cuenta que se da como reparación de ese tejido o tras la resolución del conflicto de separación o el conflicto de contacto no deseado. La reparación de la piel se va a llevar a cabo a través de un enrojecimiento, una mayor tumefacción, prurito en ciertos pasajes del programa biológico. El prurito está muy asociado a los conflictos de separación, sobre todo, donde la persona, como no puede obtener un contacto físico, el prurito genera que sea la misma persona, ¿sí? Esa picazón genera que la misma persona sea la que se brinda contacto a sí misma. En resumen, yo la epidermis me activo ante percepciones de la realidad donde no hay una capacidad de respuesta en el individuo para hacerse de un contacto, es decir, la persona percibe como conflicto el estar separada de alguien específicamente o de un grupo, o donde no puede hacer nada, no hay capacidad de respuesta frente a un contacto que la persona está recibiendo pero no quiere recibir, es decir, un contacto no deseado. Y llegamos al final de este segundo episodio de Te Habla Tu Cuerpo. Mi nombre es Emanuel Pujalca y quería agradecerte por haber llegado hasta acá, hasta este punto del episodio, e invitarte para el próximo, que seguramente estará subido en todas las plataformas digitales en los próximos días. Así que bueno, un gran abrazo y hasta la próxima.